Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del 25 de noviembre. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Artes y Diseño, les damos la bienvenida a esta conferencia con Ana Elena Malet. En esta jornada que se está llevando a cabo el día de hoy por el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Para nosotros es un gusto contar con la presencia de Ana Elena y solo antes quisiera darles unas indicaciones a los asistentes de hoy. Recuerden que pueden poner sus comentarios y preguntas en el chat y nosotros se las compartiremos a ellas. De igual forma que llenen el formulario que se compartirá también vía chat para que pongan sus datos como registro de asistencia. Y dadas las circunstancias de que la pandemia no nos dejó hacer esto presencial, que nos hubiera dado mucho gusto recibirlos a todos, pusimos unas imágenes de nuestra facultad para que pudieran un poco conocer la ex hacienda del Chorrillo, que nos encontramos aquí en Taxco, en el estado de Guerrero, en México. Para los que nos visitan hoy de otros países, que nos da mucho gusto recibir sus agradecimientos y que estén presenciando este congreso a distancia. La conferencia de Ana Elena Malet lleva por título Joyería en México, un panorama contemporáneo, y voy a leer una pequeña reseña que creo que ya no necesita presentación, sin embargo, seré muy breve. Ana Elena Malet es curadora independiente, especializada en diseño moderno y contemporáneo, y actualmente es profesora en el TEC de Monterrey, en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. En 2017 co-curó con Lower Sim la exposición US Border Place, Imagination and Possibility. Fue miembro del comité asesor de la Bienal de Diseño de Londres para las ediciones 2016 y 2018. Ha curado diversas exposiciones, tanto en México como en el extranjero, y su labor como promotora e historiadora del diseño ha sido fundamental para entender el contexto mexicano. Actualmente trabaja en un libro sobre el ceramista francés afincado en Taxco en los años 50, Félix Tissot, y 2 libros sobre el legado de la diseñadora Clara Porcel. Ana Elena, es un gusto para nosotros y muchas gracias por estar aquí. Jocelyn, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están siguiendo en Facebook Live. Me da mucho gusto estar aquí, mucha tristeza no estar presencialmente en Taxco y en esa maravillosa sede de la FAD, en la Hacienda del Chorrillo, que me gusta tanto. Tengo una larga historia con Taxco, con el trabajo de Taxco, de los diseñadores de Taxco, la historia de Taxco, y es de las cosas que más me gusta ir a Taxco. Y todo este año no fui. Y eso ha sido una tristeza. Siempre voy muchas veces al año. Me gusta visitar amigos, me gusta ir a Santa Prisca, comer pozole, beber bertas. Y me da gusto estar aquí con la FAD y hablar de joyería. Y me da mucha tristeza que esta pandemia no nos permita vernos personalmente y estar en esa sede maravillosa de la FAD. Les agradezco mucho la invitación a la UNAM, a la FAD, a Taxco, y en este día conmemorativo especial en donde hablamos de esta visibilización de la violencia y tratar de sacarla de la violencia hacia la mujer y tratar de alguna manera de quitarla, de retirarla de nuestras vidas, pues lo que se me pidió, que creo que ha sido un poco la tónica de este congreso, de este encuentro, es hablar de mujeres en la joyería. Me gusta muchísimo el tema porque, como Penny Morrill les habló, pues hay una larga tradición de mujeres haciendo joyería en Taxco, desde Taxco para Taxco, de pasadita por Taxco, y hay una larga tradición de mujeres haciendo joyería en México. Yo sigo creyendo que Taxco es el epicentro de muchas cosas, y ahora esta investigación sobre Félix Tissot, que ya no nada más estoy trabajando en el libro está listo. Lo único que me impide ir a presentarlo a Taxco es la pandemia, pero espero que cuando estemos en mejores condiciones
encontremos un espacio para presentar el libro de Félix Tissot y hablar de Félix Tissot, entre otras muchas cosas. Creo que Taxco es el epicentro de una vida cultural importantísima en México entre los 30 y los años 70, que hace falta por revisar. Gente como Penny Morrill ha traído todo este contenido a la mesa, pero Taxco sigue siendo muy importante para muchas cosas. Como les decía, se me pidió hablar de mujeres, ¿no? Penny Morrill hizo la parte histórica y a mí se me pidió hablar un poco sobre la parte contemporánea. Es bien difícil porque creo que de lo más importante que está sucediendo en México en este momento, o por lo menos prepandemia, ¿no? Tenemos 8 meses que quién sabe qué está pasando y que es difícil comunicarnos y entendernos, pero prepandemia había 2 o 3 cosas que a mí me llamaban mucho la atención. Obviamente la parte gastronómica, que bueno, está en los cuernos o estaba en los cuernos de la luna y una generación de jóvenes cocineros y cocineras que está poniendo el nombre de México en alto y retomando mucha de la tradición para traerla a las mesas de manteles largos y no tan largos. La parte de la fotografía, ahí, bueno, eh, hay una generación de fotógrafos súper interesantes y ya estoy como mi mamá que se me olvida eh, los nombres, pero hay una generación interesantísima de fotógrafos que está trabajando en México. Digo, alguien de Taxco tan destacado como Yael Martínez, ¿no? Que está en Taxco y que hace fotografía desde Taxco. Me parece que la escena fotográfica en México es realmente notable. Y la otra parte es la parte de joyería. Creo que hay una tradición enorme de joyería que nos hace falta por conocer y aquilatar y sentir más. Pero hay una escena contemporánea bien interesante eh, que no solamente se está dando en Taxco, sino en la Ciudad de México y en otros eh, centros de diseño y centros artesanales, y que no solamente es joyería de diseño, ¿no? Hay una parte de tradición artesanal con artesanos tradicionales, si queremos llamarles, que está proponiendo desde esas disciplinas y de esas líneas de estéticas y de pensamiento, cosas bien interesantes. Entonces, yo hice una selección, ni están todas las que son, ni son todas las que están. Creo que hay muchas mujeres bien interesantes trabajando en la parte de joyería en México. Pero seleccioné estas que a mí me parecen las más interesantes. Hay gente de Taxco, hay gente no de Taxco, de Tijuana, de otros lugares. Y quiero hablar, y vamos a abrir después eh, a, a preguntas y respuestas. Y seguramente a lo mejor ustedes me pueden corregir. Y esto es un poco parte de mi percepción y de ver distintos escenarios de la joyería en México, y empezando por disculparme que comercial tiene una doble M que no debería de ser, pero pues estos correctores que ya no sabemos en qué idioma están siempre nos hacen de las suyas. Yo distingo actualmente 4 tipos de joyería en México, y creo que me hizo falta uno más ahora que mencioné la joyería artesanal. Creo que diría, aquí tengo 4, pero diría 5 tipos de joyería. La joyería contemporánea, la joyería de diseño, que es de la que yo voy a hablar, la joyería comercial, con una M, no con 2, la bisutería y la joyería artesanal, que no la tenía en mi radar, a pesar de que soy ferviente consumidora y apoyadora. Pero bueno, la joyería contemporánea, y seguramente habrán oído hablar mucho de esto, algunos de ustedes estarán metidos en este movimiento, es una joyería que yo asocio con el mercado del arte, no con el arte, sino con su mercado y la manera como hoy en día se vende y se mercadea el arte. Son piezas únicas, piezas de autor, piezas que mucho tienen que ver con una esencia escultórica, y que incluyen materiales que no son los tradicionalmente integrados a la joyería o en la joyería, ¿no? Materiales, ya no me gusta la palabra alternativo porque ya nada es alternativo, pero materiales
que tradicionalmente no estaban asociados a la alta joyería, a la joyería fina, no metales preciosos, sino residuos, materiales de desecho, materiales asociados con desechos, con relecturas. Y son piezas, para mí, sin duda, no sé si a alguien le tocó hablar de ello, yo lo dejé de lado porque me tocaba hablar solo de mujeres, pero un referente muy importante en esta idea de la joyería contemporánea en México es Víctor Fosado. Víctor Fosado, antropólogo, arqueólogo, músico, promotor de arte, coleccionista de arte popular, eh, promotor del arte popular, coleccionista de arte popular también. Él tuvo durante los años 60 y 70 un puesto, un stand en el Bazar Sábado, un lugar muy importante para el desarrollo del diseño artesanal, y ahí diseñaba una serie de joyas únicas, piezas únicas, que él llamaba como esculturas portantes. Para mí, Víctor Fosado, más allá de todo lo que ha sucedido en el movimiento holandés o en Europa con respecto a la joyería de autor o la joyería contemporánea asociada al mercado del arte, Víctor Fosado es un referente fundamental en México. La joyería de diseño, que es de la que yo voy a hablar, es joyería hecha con materiales preciosos o semipreciosos, incluso con materiales alternativos, ¿no? Hay una investigación técnica y formal, una búsqueda estética. La joyería de diseño está producida en serie. Quiere decir que responde a la naturaleza del diseño, que es piezas que puedan ser reproducidas, si no masivamente, sí seriadamente, ¿no? Para ya sea solucionar necesidades de el ornamento y la identidad, ¿no? O poder insertarse en un cierto mercado. Se venden o ofertan en boutiques o tiendas, hoy le llamamos tiendas concepto, y son, la joyería de diseño es joyería también de autor. Siempre hay una marca con un diseñador detrás. La joyería comercial, que es es una disciplina a la que estamos acostumbrados, producida a partir de troqueles, reproducida en serie en grandes cantidades, ventas a mayoristas o a mayoreo, realizada en metales, pero que no... me voy a parar tantito para prender mi luz, porque ya se está oscureciendo en la Ciudad de México. Realizada en metales que no necesariamente son metales preciosos como los que tradicionalmente conocemos o conocíamos o con los que tradicionalmente asociábamos a la joyería. Y la bisutería, pues que son estas imitaciones o lenguajes derivativos de estilos de distintos momentos de la historia, materiales no preciosos, de tendencia, y regularmente son producidas en Aquila, ¿no? Entonces, este es un poco el universo de la joyería. Como bien les dije, dejé de lado por mi ahí un faux pas, un error, la joyería artesanal o la joyería tradicional, que creo que dentro de su nicho sigue generando innovación, y me parece que a partir de la joyería tradicional mexicana hay ahí también un universo de exploración estética y formal interesante. Y quiero hacer una revisión desde los años 70. Yo sé que Penny Murray les hizo una revisión histórica. No me voy a enfocar más que en Tasco de pasadita, pero quiero arrancar por Ana Pellicer. Para mí Ana Pellicer es alguien que me parece que no ha recibido suficiente atención, una escultora excepcional, un personaje entrañable, pero además una gran diseñadora de joyería. Esta es Ana Pellicer, ella vive en Santa Clara del Cobre. Ella es descendiente de la familia Pellicer, hermana de Pilar Pellicer, la actriz, sobrina de Carlos Pellicer, escritor, hermana de Pilar Pellicer, la actriz que recientemente falleció por COVID, de Pina Pellicer, la mítica bailarina, y ella es la más pequeña. Ella desde muy pequeña se dedica a ser artista visual, pintora, escultora, y llega en los 70 a Santa Clara del Cobre, siguiendo las enseñanzas de un artista muy importante que llegó de Estados Unidos, a México, pasando por Londres y luego a México, James Metcalfe.
escultor destacadísimo que había estado en París en la gran época de Giacometti, de Picasso, se forma con esa generación, decide venir a México porque escucha que en Santa Clara del Cobre hay una enorme tradición de trabajo de metales desde la colonia, desde antes de la colonia, y decide venir a experimentar y a entender qué es lo que está pasando ahí. Ana Pellicer llega a tratar de aprender de James Metcalf y se convierten en pareja, se casan y juntos arrancan un proyecto no solo de creación y de innovación en Santa Clara del Cobre, sino también de formación para artesanos. Metcalf empieza a darse cuenta pues, que lo que están haciendo los artesanos en Santa Clara del Cobre es una técnica fenomenal, una técnica súper depurada, pero están haciendo los mismos objetos pues casi desde la época de, de Vasco de Quiroga, ¿no? El caso de las carnitas es su highlight, su pieza más importante, y no van más allá en esta búsqueda formal y en esta búsqueda de generar nuevas formas e innovar con la técnica y con las formas. Entonces, él empieza una suerte de escuela informal a educar a los artesanos en la visualidad, enseñarles todas estas formas y referencias de la cultura purépecha, de lo que está a su alrededor, no solo la flora y la fauna, sino la cultura precolombina, los sitios arqueológicos, la artesanía, y a partir de ahí, ¿no? les enseña una nueva mirada y a producir piezas de gran formato, a entender no solamente este trabajo en el metal eh, con piezas utilitarias, sino también escultóricas. Ana Pellicer, en el momento que está viendo a Metcalf trabajar y generar una nueva escuela, una nueva forma de trabajar los metales, se da cuenta que las mujeres están relegadas en Santa Clara del Cobre, que se dedican a las labores del hogar, a cuidar a los hijos, van a la milpa, recogen la siembra y no mucho más. El trabajo de los metales era un trabajo masculino y ellas están alejadas, ¿no? de esos conocimientos de Metcalf, de esa experimentación que están haciendo, ¿no? los artesanos de Santa Clara. Entonces decide arrancar con las mujeres de Santa Clara, con un grupo de mujeres, un taller de joyería. Enseñarles las bondades del metal, los trabajos del metal, no solamente la parte muy física, sino también la parte muy estratégica y muy fina de poder engarzar, formar con las manos. Y les enseña a trabajar, ahora sí que de manera escalonada, pequeños pedazos de una pieza, pequeñas fracciones de una pieza, para después ya muchas piezas juntas, engarzarlas, armarlas juntas en el taller y generar una pieza. Entonces, Ana también aplica esos mismos métodos de Metcalf, de enseñarlos a ver, enseñar a las mujeres a desarrollar un oficio, a ganar, ¿no? a ganar también su propio dinero para ayudar al gasto familiar, pero a tener un oficio creativo. Entonces crea un taller de joyería con un grupo de mujeres y empieza a desarrollar joyería también de su propia autoría. Joyería en plata, en cobre, en bronce, en distintos metales, mirando hacia la flora y la fauna de la zona, un poco lo que estaba haciendo Metcalf, la flora y la fauna de la zona, a las piezas tradicionales de la cultura purépecha, ¿no? Al pasado precolombino, semillas que se encontraban. Ella está en la parte alta de Santa Clara del Cobre, en un terreno increíble, donde desarrollan incluso una suerte de área natural protegida, ella y James Metcalf, para poder trabajar. Y empieza a desarrollar toda una línea de joyería en colaboración con estos grupos de mujeres. Y allá hay una parte que creo que Ana es muy conocida por su trabajo escultórico, que ahora se ha revalorado incluso con galerías contemporáneas, pero a mí personalmente me hace falta esta reelaboración de su trabajo, revaloración y reelaboración de su trabajo desde la joyería, que me parece muy, muy importante, ¿no? Esta mirada al pasado, pero traerlo a través de una técnica escultórica muy depurada, una técnica muy fina,
haciendo estas piezas verdaderamente espectaculares. Ana está todavía, pasa tiempo entre París, Santa Clara del Cobre y Ciudad de México. Sigue produciendo sus esculturas. Hoy la maneja una galería que se llama House of Gaga en la Ciudad de México, pero sigue también produciendo y diseñando joyería, que es una parte que le apasiona y que para ella, como para Fossado, es también llevar esta depuración de la técnica escultórica. Ella trabaja esculturas a gran formato. En algún momento en los años 80 diseñó una serie de joyas para la Estatua de la Libertad. Entonces fue llevar esta finísima joyería que ella tiene, ¿no? En pequeño formato, a un formato gigantesco. Imagínense el tamaño 1 a 1 que tendría que llevar eh, las joyas para la Estatua de la Libertad. Y ahora vamos a pasar a estos estudios, a estas marcas más contemporáneas. Rodete es una marca de la Ciudad de México, liderada por esta diseñadora que es Paulina López. Ella es diseñadora textil de formación, pero se enfocó en la joyería y arrancó trabajando con residuos, ¿no? Ella se dio cuenta cómo los lapidarios, la gente que trabajaba el mármol, por ejemplo, el mármol para cubiertas de cocina, para pisos, generaba muchísimos desechos. Y se empezó a preguntar qué pasaba con esos fragmentos, esos desechos, y qué podía ella desde la joyería empezar a aportar desde ahí y empezar a revisar. Su primera colección se llama Rebanadas y son literalmente estas rebanadas de mármol, ¿no? Cómo integra el mármol a joyería que tiene su base en plata, ¿no? Y empezar a hacer una joyería de diseño muy particular que integre piezas modulares, modulables, también piezas muy orgánicas como estas perlas que ven aquí, eh, y materiales incluso, ahora sí como hoy decimos custom made o hechos a medida, ¿no? Muchos de los diseñadores de joyería que van a ver aquí, que son diseñadores, eh, joyería de diseño, pues también viven de hacer joyería por encargo, ¿no? Sobre todo anillos de compromiso, anillos de boda que siguen siendo, y regalos para ocasiones especiales, pues que siguen siendo regalos notables y momentos especiales en donde regalar y mandarse a hacer joyería. Este es el tipo de trabajo que empieza a hacer Paulina López, Poleta Rodete, como se conoce su nombre artístico. Lo mismo hace colaboraciones con distintos artistas, diseñadores y arquitectos, que experimentación con metales preciosos, metales no necesariamente tan preciosos y piedras semipreciosas, formas orgánicas, ¿no? Y ella, les digo, está formada como diseñadora textil, pero estudia justo en la FAD, en la Facultad de Artes y Diseño, una maestría en artes visuales. Entonces ella empieza a asociar su labor como diseñadora un paso más allá, como artista. Como artista, la joyería está asociada al cuerpo, al adorno del cuerpo, a generar una identidad propia, ¿no? A través del adorno, y a partir de esas reflexiones ella empieza a generar también una nueva identidad como artista. Se involucra en la joyería contemporánea, esta serie de piezas únicas, más escultóricas, pero también en las acciones asociadas con la joyería. Y con acciones me refiero a performance, ¿no? A hacer distintas acciones de las cuales se destroza o se rompe una pieza de mármol, y a partir de recopilar esas piezas de mármol, ¿no? O esas piezas de mármol rotas, muy orgánicas, surgen distintas piezas. Perdón, hoy he hablado mucho en todo el día de joyería. Entonces, este es el tipo de trabajo que ella está haciendo, experimentando con distintos materiales. Eh, Algunas de estas diseñadoras que les voy a presentar, específicamente Paulina y por ahí alguien más que les mencionaré, también tienen una línea de joyería contemporánea, es decir, joyería de autor, piezas únicas, pero de lo que viven en el día a día, y parte de lo que les permite experimentar y hacer estas colaboraciones es de sus líneas de joyería de diseño.
estos anillos articulados, para ella también la joyería como reflexión de una parte, no como extensión de una parte del cuerpo, la reflexión no solamente sobre piezas de adorno, sino una suerte de prótesis que suman al cuerpo, ¿no? Que lo hacen más bello, más articulado, mucho más flexible. Entonces crea esta serie de anillos articulados, unos que tienen más o menos decoraciones, más o menos piedras preciosas o semipreciosas, y se han convertido en uno de sus piezas de mayor venta, los bestsellers, como diríamos. Pero tiene distintas series con distintas experimentaciones, desde las partes articuladas, las partes geométricas, ¿no? El trabajo con distintos materiales, la plata, el oro, pero también el vidrio soplado, el barro en colaboraciones con otras diseñadoras u otras marcas, ¿no? Tratar de mezclar lenguajes en sus piezas de diseño. Estas asociaciones o guiños al pasado tradicional, al pasado precolombino, o a joyeras como Margot de Tasco y el trabajo que hicieron en algún momento asociado a la tradición, ¿no? Y ahí con los precolombinos, pues está también aquí presente, ¿no? El trabajo con piedras y materiales como el vidrio, es también el mármol, la plata, no solamente eh, fundida y pulida, sino pavonada ¿no? en sus distintas técnicas, también es parte de esta propuesta. Hay una parte de investigación, de experimentación con los materiales que a ella le preocupa en cada colección. Cuata Jewelry, Cuata Joyería, es una marca de Jalisco. Dos hermanas, Elena e Isabel Moncada. Elena es diseñadora de joyería, Isabel es diseñadora industrial que se ha dedicado más a diseñar luminarias y objetos. Y hace unos años ambas se juntaron y decidieron crear esta marca de joyería. Asociada a piezas grandes, muy escultóricas, pero piezas de diseño, no necesariamente son piezas únicas, ¿no? Sino son piezas seriadas de colecciones, pero que también mezclan materiales preciosos con materiales semipreciosos, cuero, cuerno, muchos materiales orgánicos. Hay una parte de esta marca y de la propuesta de esta marca asociada al orgánico. Lo mismo a las formas que a los materiales orgánicos, ¿no? A la manera en cómo estas piezas caen y adornan el cuerpo, que sea muy orgánica, muy libre. Piezas, como les decía, muy escultóricas, llamativas, ¿no? Que realmente sean notorias. No es un detalle, sino son piezas contundentes, piezas que podríamos llamar de conversación, ¿no? ¿De dónde es tu anillo? Y a partir de esa pieza se detona una conversación o una interacción social. Aquí ven ¿no? la parte de cuerno, ¿no? Estas piezas muy masivas asociadas ¿no? ¿no? a formas orgánicas, pero también a piezas escultóricas. Carmen Tapia, quien es parte de la comunidad tasqueña, yo sí me gusta siempre mencionarla porque creo que Carmen es la mezcla de la diseñadora contemporánea, no solamente tiene una propuesta estética muy definida, sino también tiene genealogía, ¿no? Es la tercera generación de joyeros y de diseñadores de joyería y de oficio platero en Tasco. Tiene un lenguaje propio, tiene además un oficio, el oficio de la plata. Esa parte me parece muy importante y muy interesante. Van a ver aquí a lo largo de esta presentación que la mayor parte de estos diseñadores trabajan con la plata. ¿Por qué? Pues porque la plata, como decía mi maestra Lupita, es esencial en la historia de México, ha sido moneda, material y mercancía. Y hoy la plata es uno de los materiales más importantes que producimos en México. Nos debatimos, como ustedes saben, como diseñadores y como joyeros, nos debatimos siempre el lugar con Perú, de si somos el primer lugar o no el primer lugar. Tenemos
minas maravillosas, empresas mineras fantásticas que están produciendo una plata de primer nivel, como Peñoles, creo. Y hay una larga tradición platera, pues ustedes lo sabrán mejor que nadie en Taxco, ¿no? Si hay una cuna de la plata, para mí es Taxco, además de Zacatecas, quizá. Y van a ver estos distintos diseñadores trabajando la plata. Primero porque la plata, tradicionalmente en nuestro imaginario mexicano, la asociábamos con un metal precioso, pero que también era un metal accesible, un metal que, ¿no? que dialogaba con la luz de la luna, con los elementos naturales, un metal además muy maleable al que podíamos aplicar muchísimas técnicas. Esas técnicas, esas miles de millones de técnicas, o como decía el maestro Bruno Pineda, 95 técnicas que había en Taxco, pues se han ido perdiendo, se han ido dejando de utilizar, han sido, ¿no?, reemplazadas por el Rhino o por las nuevas, o por las tecnologías, ya no nuevas, por las tecnologías digitales, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, retomarlo, aquilatarlo, entenderlo y rescatarlo, ¿no? Creo que Carmen Tapia tiene perfectamente bien entendido este bagaje cultural de la plata, y tiene también perfectamente bien entendido desde el punto de vista técnico cómo trabajar la plata, y ha desarrollado además un lenguaje estético muy, ¿no?, una propuesta estética muy contundente y muy clara en el tipo de joyería que ella está haciendo. Felina es otra marca de joyería de joyería de diseño que sucede en la Ciudad de México, oriunda de la Ciudad de México. Mariana Estrada y Antonieta Fernández son las dos diseñadoras que arrancan esta marca hace aproximadamente en el 2003. Es una joyería de diseño. Llega un momento que los hábitos de consumo en la clase media y la clase alta mexicana, ¿no?, en México en general, empiezan a cambiar. Ya no había esa costumbre de ir al centro de las ciudades a buscar a los joyeros, ¿no?, o a buscar al joyero que te diseñara una pieza específica para un evento especial. Creo que eso lo hemos retomado un poco, pero en algún momento del siglo XX esa costumbre, ¿no?, de la joyería tan personalizada se perdió. De asistir con tu joyero de confianza, así como ibas con tu doctor, ibas con tu joyero de confianza a buscar una pieza especial, una piedra especial que se montara en tal o cual metal, con tal diseño, o que te copiaran un diseño o asemejaran un diseño. Y lo que empieza a pasar a principios de los años 2000 es que se diversifican estas propuestas y los lugares donde conseguirlas. Ya no es la joyería, ¿no?, la joyería cara en calles como en la Ciudad de México puede ser Mazarik, sino en bazares y tiendas concepto, como hoy conocemos. Entonces, Felina empieza a hacerse conocida en estos bazares como La Lonja Mercantil, Caravana. Ahí empiezan a ofertar sus piezas, piezas muy delicadas, un poco minimalistas, piezas de diseño con metales preciosos, ¿no?, aludiendo a la joyería fina, pero no alcanzando, no, ni piedras tan llamativas ni precios tan excesivos, ¿no? Para una nueva generación, una clase media que puede, que tiene el poder adquisitivo medio para poder acceder a este tipo de piezas. No son las piezas tan caras de oro, sino son piezas con baño de oro, ¿no? Piezas de plata, piezas de platino o, ¿no?, en chapa, ¿no?, con piedras semipreciosas, pero con diseños minimalistas muy contemporáneos que pueden atraer a una nueva generación de mujeres sobre todo. Y este es el tipo de trabajo de Felina. Aboset es otra interesante marca de diseño contemporáneo. La propuesta es de Michelle Goñi, que tiene una historia súper interesante. Ella es mexicana, pero crece en Estados Unidos, tiene una tienda en Carolina del Norte y eventualmente se da cuenta que hay una riqueza, ya habiendo nacido en México, pero criados en Estados Unidos, hay una parte de sus raíces que no acaba de entender por completo. Entonces decide regresar a México
y tratar de entender de dónde viene, sus tradiciones, su cultura y cómo esa cultura dialoga con lo que ella había visto en Estados Unidos. Entonces, lanza esta marca de joyería, Avocet, cuya iconografía, cuyos símbolos, cuyas formas están asociadas a culturas primigenias de distintas partes del mundo, pero con una vuelta contemporánea. Por ejemplo, aquí el escarabajo egipcio, piezas que se asocian con momentos rituales, con asociaciones rituales, ¿no? Signos primigenios como la serpiente, ¿no? Aquí verán, ¿no? Todo ese tipo de alusiones un poco místicas, pero mostradas de una manera contemporánea. Ella vende en vuelve a Estados Unidos a vender en distintas boutiques en línea, pero también en distintos bazares y tiene un showroom hoy en la colonia Roma. Gerarda Lake es otra mujer diseñadora cuyo trabajo me parece súper interesante porque es un trabajo muy matérico y muy evidente. Le interesa mostrar el material, mostrar las características del material, sea burdo, sea más minimalista o sea mucho más sensible. Ella estudió gastronomía, pero desde chica había hecho experimentos de joyería y hace algunos años, hace ya más de una década, decidió abandonar la gastronomía para dedicarse a realizar la joyería. Mayormente trabaja con cera, con fundición, materiales a la cera perdida, pero el trabajo de materiales, ¿no? de costura fina de sus piezas, me parece que es como súper interesante, porque es muy evidente de pronto el tipo de técnica que está utilizando, no oculta ni las características del material, como ven aquí atrás, ni las características de la técnica, y eso me parece que es, ¿no? De pronto cuando queremos hacer estas piezas tan minimalistas que de alguna manera por ser puristas nos ocultan la técnica y las características del material, aquí al contrario, aquí hay una evidencia de los materiales. Ay, perdón, esperen. Una disculpa. De los materiales, de las piedras y de cómo los materiales conviven y dialogan en una misma pieza. Galia Islov es otra marca de diseño propuesta por Michelle Galindo, que ella es una diseñadora originalmente de Tijuana. Y es curioso cómo empieza su marca, porque ella trabajaba en la Secretaría de Economía, pero la joyería había sido siempre su pasión, una joyería bastante informal que ella armaba con materiales encontrados. Y en algún momento en esta cultura de los 2000 de Tijuana, de la maquila, se entera que una fábrica en Tijuana, una maquiladora en Tijuana de una marca que se llamaba San John, cierra y despide a todo su personal, y el personaje, el artesano, el maestro que se encargaba de hacer la joyería de la marca, es despedido con todo y su material. Alguien le da, con todo y su material, es decir, con los metales y todo lo que conlleva, ¿no? Las piedras semipreciosas, plásticos, todos los materiales. Entonces, alguien le da el pitazo, alguien que conoce a este maestro artesano y esta situación, y ella decide hablar con él y decirle: usted me puede producir lo que yo dibuje o diseñe, y empieza así la relación, ella dibujando o imaginándose cosas. Después el maestro artesano le enseña las distintas técnicas y la manera de diseñar, no solo diseñar, sino de producir, y a partir de ahí ella empieza a generar esta marca, que es una marca Galia Islov, mucho más comercial, ¿no? Con piezas muy específicas, muy pequeñas, sutiles, llamémosle también elegantes y minimalistas, y de pronto involucrarse en piezas ya mucho más llamativas, que tienen formas mucho más orgánicas.
Quizá algunos de ustedes reconozcan estos aretes que en su última gira y en su último disco porta Natalia Lafourcade, y ahora lo ha portado en eventos desde los Óscares, hace un par de años que estuvo cantando la canción de Coco, hasta muchas de sus presentaciones personales, ¿no? Pero hay una vuelta, después de hacer estas piezas como tan minimal, tan orgánicas, asociadas más a que se desplacen en volumen, ¿no? Está apostando por este tipo de formas mucho más orgánicas y piezas más llamativas. Andrea Nin es una marca que a mí me llama muchísimo la atención porque está anclada en la tradición y en la herencia moderna mexicana. Estas dos hermanas, Phoebe y Janet Stephens, son mexicoamericanas, y su marca está inspirada, basada en el recuerdo de su bisabuela. Este personaje fantástico que, si no conocen, merece ser conocida, reconocida, que es Annette Nancarrow. Ella es, originalmente se llamaba Annette Margolis. Primero se casa con un personaje de apellido Pepper en Estados Unidos. Ella es norteamericana. Deciden venir a México, a un viaje como a explorar México en los años 30. Ella queda absolutamente deslumbrada por México, se enamora de un personaje que conocen en esos años ella y su marido, que es un empresario de apellido Stephens. Se casa con él, termina abandonando a su marido, se casa con él y empieza ella ya tenía como inclinaciones artísticas. Aquí en México se integra a San Carlos, empieza a estudiar pintura y empieza a hacer joyería. Fíjense el tipo de joyería que tiene aquí ella en esta foto, muchos tepalcates, piezas encontradas en sitios arqueológicos, pero en iglesias coloniales, ¿no? Empieza a generar un lenguaje a partir de la joyería, trabajando con piezas encontradas, con residuos. Empieza a pintar también, se acerca a Rivera, a Orozco, a Siqueiros, se hace amiga de Frida. Después, su marido con Stephens tiene dos hijos. Uno de los hijos de ese segundo matrimonio es el papá de estas dos joyeras Stephens. Pero ella también se casa en terceras nupcias con Colin Nancarrow, el gran compositor de música experimental en los años 40 y 50, bueno, más bien 50 y 60, vive y cohabita con Colin Nancarrow y conoce a toda esta intelectualidad mexicana. Pinta, tiene una exposición incluso con la Galería de Arte Mexicano y su joyería la regala a Rosa Covarrubias, Frida Kahlo, y la vende también en distintos lugares. Incluso en algún momento que se separa de Colin Nancarrow, ella se establece en Acapulco y en Acapulco monta una tienda donde vende su joyería. Entonces, a partir de la historia de su abuela, del legado de su bisabuela, las hermanas Stephens generan esta marca que se llama Andrea Nin, que es una marca que de alguna manera rinde homenaje a esta suerte de diseño muy brutalista que era el que hacía su abuela, pero con aires mucho más contemporáneos, ¿no? Una manera muy contemporánea de trabajar los metales. Genera no solo joyería, sino también accesorios asociados a metales, baños de plata, baños de distintos metales, aretes, brazaletes. Y la marca no solamente se vende en México, sino sobre todo ha tenido con este anclaje al legado moderno mexicano y a lo que su bisabuela descubrió durante su estancia y sus matrimonios en México y con la cultura mexicana, la marca ha tenido mucho éxito internacionalmente. Ahora han incursionado en una parte que ellos llaman Andrea Nin Home, o sea, piezas asociadas a las técnicas de joyería, pero adaptadas al hogar, ¿no? Y con muchas referencias a ese modernismo mexicano, al lenguaje que manejaron joyeros como los Castillo, como Pepe Mendoza, ¿no? En algún momento del modernismo mexicano. Y bueno, un recorrido rápido, espero que no haya sido demasiada información y tan rápido, pero mostrarles estas marcas de mujeres que a mí me parecen
que están haciendo un trabajo interesante. Obviamente hay muchas más. Eh, y sí, reconozco mi error en no haber caído en cuenta que hay esta otra parte de la joyería artesanal y que hay artesanos que están diseñando piezas y artesanas diseñando piezas súper interesantes que merece la pena también poner en valor. Así que si tienen dudas, preguntas, comentarios, estaré encantada de responderlos y de establecer un diálogo con ustedes. Pues muchas gracias, Ana Elena. Igual si nos ayudas nada más a dejar de compartir para en cuanto yo te comparta las preguntas, ellos puedan verte más cerca. Perfecto. Y primero quisiera agradecerte por compartirnos este panorama de mujeres dedicadas al diseño de joyería contemporánea, que pues seguramente pues ya son o serán referencia de otras mujeres, como lo nombrabas o contabas de Ana Pellicet, que en la joyería pues encontró tanto la oportunidad de expresar su trabajo como de tener una independencia propia, ¿no? Y apoyar a otras mujeres también. Entonces creo que es algo que nos dejas ver, aparte de todas las historias que nos contaste, muy importante. Y en este día 25N, donde pues sí tenemos que visualizar las violencias que vivimos las mujeres, también debemos visualizarnos a nosotras, por lo cual no quise dejar pasar y aprovechar para expresarte pues mi reconocimiento porque tu trabajo, por ser una figura femenina, es muy importante en el diseño en México. Entonces agradecerte también por esa parte. Muchas Y gracias. quisiera empezar con las preguntas en lo que se animan a preguntarte algo más. Y mi pregunta es, ¿qué le recomendarías a las nuevas generaciones como diseñadoras jóvenes que a lo mejor están desarrollando ciertas propuestas que no son comerciales, que van más a una propuesta contemporánea, que van más en camino a desarrollarse para un museo, una galería? Y de una vez te hago junto otra pregunta más. Ahora con esta pandemia en que pues los artistas no pueden mostrar su trabajo a través de estos showrooms, galerías, museos, ¿cuál crees tú que va a ser el futuro o qué tendencia se va a dar para mostrar estos trabajos? Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, pues otra vez decirles que me entusiasma mucho estar aquí. Tasco es muy cercano a mi corazón. Y llevo con Carmen, yo creo que 3 años con Carmen Tapia tratando de ver cuándo voy a dar un taller presencial y no nos ponemos de acuerdo, pero espero que pronto lo pueda hacer porque me urge volver a Tasco, sí. Eh, a mí digo, a pesar de la pandemia y en este momento pospandemia, prepandemia, lo que sea, me entusiasma mucho el México que estamos viviendo porque creo que es un México muy diverso. Un México con muchos poderes adquisitivos, con muchos gustos y con muchos mercados. Entonces, esa idea de que, híjole, estoy desarrollando una propuesta, ¿no? Que solo se va a dar en museos, que solo va a estar en joyería, ¿no? Para que hay un público muy limitado. Yo creo que o sea, México es muy grande y ese público no es tan limitado. O sea, yo creo que nos hace falta mucho. Yo les decía al empezar esta plática que de las cosas que más interesantes me parece que están sucediendo es la joyería en México, porque hay una enorme tradición histórica, que ya lo vieron con Penny, ¿no? Y lo han visto estos días, eh, pero la joyería siempre va a ser parte de nuestra personalidad. Desde la gente más humilde hasta la gente más rica, siempre va a portar joyería, siempre. Y esa es una parte que hemos aprendido a lo largo de la historia. Entonces, creo que esa parte de entender ¿no? Si hablamos desde el punto de vista material, los segmentos, ¿no? La diversificación de mercados y los distintos públicos a los que podemos acceder o a los que pueden acceder siendo diseñadores de joyería es muy importante y en un México como el nuestro no con tanta gente de por medio es muy entusiasmante. Yo creo que nos hacen falta, además de foros como este, donde difundamos el trabajo, cuestionemos, preguntemos, establezcamos diálogo, también hacen falta espacios de venta. Y me voy a lo puro y duro material, ¿no? Estos bazares a mediados de los 2000, ¿no? Ayudaron mucho a diversificar las propuestas de joyería, pero nos hacen falta más, ¿no? Nos hacen falta más lugares donde exponer joyería desde el punto de vista artístico, ¿no? En museos, en galerías,
tenemos pocas galerías dedicadas a la joyería. Y valorar el trabajo desde el punto de vista artístico y estético, ¿no? No nada más que se vendan en Expo Joya o que los artistas puedan mostrar su trabajo en Expo Joya de Guadalajara, que es como la feria gigantesca donde todo el mundo aspira a ir y es una feria comercial, sino empezar a encontrar estos nichos. Creo que una parte, yo pugno y me entusiasma mucho ese trabajo que están haciendo Gobi Stromberg y Lili Castillo de abrir un Museo de la Plata en Taxco, porque creo que hay que hablar de plata. Hablemos de plata y del gran trabajo de joyería y de orfebrería que se ha hecho en Taxco y poder desde ahí proyectar hacia otros museos y lugares. ¿Qué les recomendaría yo? Entender esos mercados, entender que hay mucho más allá de la Ciudad de México, de Guadalajara, incluso de Monterrey, que hay otras capitales en otros estados donde la gente consume joyería, donde podemos hacer redes de diseñadores, donde podríamos enseñar juntos nuestro trabajo en showrooms ¿no? Temporales, ¿no? Pop-ups, como les dicen ahora. ¿Y cuál sería el futuro? Yo creo que justo, y voy a hacer un anuncio aquí, porque durante muchos años tuve un podcast en una plataforma que se llamó Puentes, que hoy esos podcasts los pueden oír en Spotify, eh, pero arranqué hace un mes y medio en una nueva plataforma, que es una plataforma de podcast que se llama Convoy Networks, Convoy, y ahí retomé estos podcasts. Y la semana no, justo esta semana, a principios de esta semana, me tocó entrevistar a Samuel Burstein, joyero, que ahora además es el presidente de esta asociación de joyeros MX. Y hablábamos de los problemas, las problemáticas a las que se enfrentan los joyeros hoy para tratar de encontrar un nicho de mercado, ¿no? Espacios donde exponer. Y me decía que durante la pandemia creció una de los bienes de consumos que más se consumieron fue la joyería. Entonces, la gente, a pesar de estar en su casa, sigue usando joyería, sigue necesitando la joyería. ¿Cuál va a ser el futuro? Yo creo que la parte digital. No echen de menos su Instagram, el Facebook, las tiendas de Facebook, el marketplace. Ahí hay un nicho de mercado importante. Muy bien, muchas gracias. Igual quería compartirte que nos están viendo desde Estados Unidos, de la Ciudad de México, de Puebla, de Caracas, Lima, Yucatán, Bogotá, también Querétaro. Y voy a juntar algunas preguntas porque ahora sí ya son varias. Perfecto. Bueno, primero nos comentan que agradecerte por este hermoso viaje de mujeres creadoras. Y Germán Ruelas te manda saludos. Saludos, Y Germán. comenta, no creas que muchas de estas autoras o marcas, o bueno, más bien no crees que muchas de estas autoras o marcas se han ligado hacia la bisutería después de tantos años de explotar su propuesta que partió desde el diseño. Y te comento otra que también va en ese sentido. ¿Qué opinas sobre que la bisutería podría ser la forma más democrática de joyería? Creo que no, que, o sea, Germán, muchos saludos, talentosísimo joyero en el estado de Guanajuato. Otra cuna de la joyería bien interesante. Creo que no, creo que estas que yo seleccioné no se han abocado a la bisutería, más bien a la joyería de diseño. Yo la bisutería no la he hecho en saco roto, nada. A mí me parece que es, sí, la forma más democrática de utilizar la joyería. Y puede haber bisutería, ¿no? Desde la más alta hasta la más baja, ¿no? Desde la que encontramos producida por chinos en toda la piratería de las distintas ciudades de la República, ¿no? La que se vende en Expo Joya, al mayoreo, para mayoristas y de mayoristas. Y Chanel, las perlas de Chanel, la joyería de Chanel, no es más que bisutería porque no son perlas reales, ¿no? Ahí hay una manera en los 10 y 20, los años 10 y 20 del siglo pasado, en cómo Chanel logra llevar la bisutería a un momento de distinción y a democratizar un material como las perlas que no era accesible para todo el mundo y que estaba asociado como con cierta clase social
¿no? Y ciertas entradas económicas. Entonces, yo creo que yo no he hecho nada en saco roto la bisutería. Me parece que es bisutería bien hecha, hay colecciones de bisutería súper importantes, bisutería, joyería de fantasía, como le quieran llamar. A mí me parece que es otro rubro que hay que explorar, ¿no? Que hay que explorar y que hay que explotar porque, como les decía, hay muchos mercados en México y muchos alcances. Muy bien, muchas gracias. Igual agradecerle a todos por sus preguntas. Y Nisa Huitrón nos dice bueno, que muchas gracias por esta información tan valiosa. ¿Qué puntos consideras importantes en una marca de joyería artesanal para sobresalir en el mercado? Y Deinere Gutiérrez nos dice si podrías contarnos algún ejemplo de joyería artesanal contemporánea. Bueno, hay una parte bien interesante de todas estas marcas de joyería, de diseño que les presenté, que todas son artesanales y todas dentro de su esencia de marca, de sus valores de marca, presumen lo artesanal, ¿no? El craft, como dicen en inglés, ¿no? No es que esté relacionado con un artesano, sino que se producen a mano, que hay procesos que si bien incluyen tecnologías digitales o otro tipo de técnicas, también hay acabados a mano. ¿Qué valoraría yo? Pues la propuesta estética, ¿no? Una propuesta personal que también refleje no solamente a quien lo porta, sino a quien lo diseña. Esa parte me parece muy importante. Una pieza de joyería siempre debe de reflejar las dos partes, la personalidad de quien lo porta, pero también el secreto, el statement, el discurso de quien lo diseña. Y lograr ese diálogo, ese binomio, me parece que es muy importante. Eh, Marcas de joyería contemporánea, de joyería artesanal. Híjole, hay alguien que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, que no tiene una marca, que su marca es su nombre, el maestro José Jorge García en Oaxaca, que trabaja desde la filigrana hasta, ¿no?, motivos tradicionales oaxaqueños, pero asociados a lo contemporáneo. La verdad es que es alguien que me parece que trabaja de una manera espectacular. Eh, Vende en algunas tiendas en Oaxaca. A mí me ha tocado verlo en la Ciudad de México cuando son los bazares o las ventas en el Museo de Artes Populares, y después pues ya lo tengo en mi WhatsApp, y de repente cuando tiene piezas nuevas pues me escribe, y cuando puedo le compro porque me gusta mucho lo que hace. Pero creo que hay muchos artesanos que están haciendo cosas como súper interesantes, ¿no? Que valdría la pena. Hubo hace un par de años, más de un par de años, pero una exposición bien interesante que hizo Juan Coronel Rivera en el Museo de Historias, en el Museo de Culturas Populares en Coyoacán, sobre esta joyería artesanal, ¿no? Su legado, y cómo hoy en día hay un grupo de artesanos en toda la República Mexicana retrabajando y releyendo esta tradición. Creo que ahí hay muchas cosas que valdría la pena, ¿no?, traer a la mesa. Bueno, igual Magali Esquivel pregunta que por qué consideras que en muchos lugares la joyería no se considera una pieza de arte. Pues yo creo que, como en todos momentos, hemos tenido crisis económicas, de conceptos, de valoración. Eh, yo creo que, no sé si una pieza de arte, y habría que empezar por definir qué es arte hoy en día, pero yo creo que la joyería es parte de nuestros discursos culturales y nuestras disciplinas culturales, y como tal debería estar incluida en los museos, o sea, la joyería es parte de esta producción cultural, es parte de la cultura material, que es esencial para entender nuestro devenir y nuestros distintos momentos históricos. Eh, creo que hace falta. Ayer justo estuve en una mesa redonda en la Bienal de Diseño Iberoamericano, y Bárbara Coutinho, la directora del Museo de Arte y Moda en Portugal, en Lisboa, decía que sin una conciencia histórica no se puede generar un pensamiento crítico. Entonces hay una parte que yo sí creo, que conocer la historia de la joyería, el devenir de la joyería, o sea, la historia para entender su devenir y poder proyectar a partir de esa historia, aquilatar un presente
y proyectar un futuro es fundamental. Ustedes que son diseñadores no pueden empezar a diseñar de la nada y de hacer piezas derivativas de lo que ven en Instagram o en Internet, sino hay que entender el contexto, qué técnicas se trabajaron aquí, cómo se trabajaron, en qué momento, quién llegó, cómo llegó, quién se fue, por qué se fue, qué materiales, cómo trabajamos, para poder generar una propuesta con no una identidad nacional. No queremos más coyotes, ni jaguares, no, queremos una propuesta personal de cada uno de ustedes. Entonces yo creo que esa parte de entender la historia de la joyería en México es muy importante. Bueno, igual Delfín Montañana, te comenta si tú crees que se puede ver la posibilidad de hacer un colectivo itinerante que pueda tener lugares establecidos en todo el país donde se diseñe en una forma temática. Pues justo de eso me platicaba Samuel Burstein de Joyeros MX, ¿no? Que es una asociación, lo pueden buscar en Google, Joyeros MX, a la que tú te inscribes y que ahora están planeando esta idea de trabajar de manera colectiva, no diseñar de manera colectiva, sino desde sus marcas individuales, pero de pronto encontrar espacios donde vender todos juntos, donde sumarse. Creo que en este momento post-pandemia la colectividad y desarrollar proyectos desde la colectividad, llevamos tanto tiempo aislados que encontrar espacios para la colectividad va a ser muy importante. Muy bien, igual nos preguntaban si estas artistas y diseñadoras que mencionabas, si tienen alguna red social, que supongo que por sus marcas las pueden encontrar. Todas tienen página de internet, e-commerce, Instagram. Entonces, no puse sus sitios a propósito, pero nada más con sus nombres van a aparecer sus redes sociales y sus e-commerce, ¿no? Perfecto, gracias. Igual Fray Torres desde Cúcuta, Colombia. ¿El hacer una pieza ornamental en madera y plata dejaría de ser la rama de la joyería y pasaría hacia artesanía? No, yo creo que no. Un ejemplo que tenemos en la historia pues es nada menos y nada más que William Spratling, que trabajó muchísimo con maderas de la costa michoacana y de Guerrero. Y ahí hay una parte de esta idea latinoamericana de artesanía que tenemos, que la artesanía es como, creemos en Latinoamérica, la palabra artesanía demerita un poco la pieza, ¿no? Es más vernácula, popular. Y yo creo que no, yo creo que el trabajo artesanal es muy importante, sobre todo en momentos como el que estamos viviendo, en donde llevamos tanto tiempo abocados a lo digital, que lo manual ha quedado un poco de lado. Entonces, esta parte de esta palabra en inglés que a mí me parece muy importante, que es el craft, que no quiere decir que sea artesanía barata, vernácula, eh, medio barata y pobre, sino que tiene un expertise, ¿no? Que quien tiene esta manera de trabajar a mano, tiene todo el oficio para entender los distintos procesos, una experiencia completa. Yo creo que no, que trabajar la plata y la madera. Hoy en día también tenemos que pensar en el valor de los metales preciosos. Los metales preciosos cuestan caros, ¿no? Y no hay muchos públicos accesibles para comprar esos metales preciosos. Entonces, realizar estas mezclas de madera con plata o madera con oro, ¿no? Distintos materiales que no son los materiales preciosos o semipreciosos, creo que ahí hay una manera de encontrar una forma de expresión interesante y que además sea apetecible a distintos públicos y a distintos segmentos económicos. Muy bien, gracias. Igual Manuel Hurtado dice, hablabas de la joyería personalizada que empezó a ser menos frecuente desde el 2002. ¿Cómo podríamos ayudar a renacer este tipo de joyería que le da mucho trabajo al joyero artesano? No, pues yo creo que empezando a entender estos segmentos, estos distintos tipos de audiencia y a promoverlo, porque justo esta conversación que tuve con Samuel Burstein, hablábamos mucho de que para las ocasiones especiales, llámese cuando tienes un hijo, cuando te recibes de la escuela, cuando
tienes tu primer sueldo, esas ocasiones primerizas especiales, siempre es grato. O sea, cuando tienes tu primer sueldo, pues nunca piensas en comprarte un sartén, ¿no? Siempre dices, quiero un anillo, una pieza de joyería para recordar este primer momento en que fui productivo, ¿no? Son piezas para recordar, rememorar una ocasión especial. Y claro, las podemos comprar del anaquel, ¿no? De la vitrina, pero si ustedes como diseñadores, como joyeros, empiezan a promover ese tipo de actividades, que además, al final si lo haces, no es que sea mucho más caro que una pieza de diseño que ya tienes en tu anaquel, ¿no? A lo mejor hay, ¿no?, una parte que tú puedes cobrar por el diseño desarrollado específicamente para tal cliente, pero tampoco es que sea un dineral, ¿no? Hay gente que si ya va a pagar joyería para una ocasión especial, pues estará dispuesto a hacer una pieza personalizada. Muchas veces lo que nos falta es información. La mayor parte de estas marcas que yo les presenté hacen anillos de compromiso especializados y los cobran, ¿no? Muchas gracias. Y pues solo quedan dos preguntas más. Una es, ¿por qué consideras que hay tan pocos estudios de investigación en México sobre joyería si existe una tradición de la misma? Y la otra es, ¿qué podrías recomendar a un joven diseñador artesano como para empezar a promocionar sus piezas? Bueno, voy a contestar la primera pregunta. Instagram hoy es una gran herramienta. Pasamos muchísimo tiempo, usuarios, investigadores, ociosos, clientes, pasamos mucho tiempo en Instagram. Hoy Instagram es una referencia y además, si ustedes saben, ya hay un perfil en Instagram profesional que no, te pueden contactar y puedes vender a través de Instagram, ¿no? Entonces creo que Instagram, o sea, una herramienta gratuita. Saquen buenas fotos, ¿no? De fotógrafo, ¿no? Con su celular, que estén bien iluminadas, ¿no? Que se vea su pieza por adelante, por atrás, que se vean los detalles de sus piezas. Y para un artesano que arranca, el Instagram es una gran herramienta. Y tener un Instagram nutrido, con historias, que cuente las historias de las piezas, porque esa parte es muy importante. No es nada más ver la pieza, sino si la pieza tiene una historia, la hace distintiva y la hace diferente. Y la otra, ¿a qué atribuyo que hay tantos estudios? Creo que hay una parte de la cultura material en México que nos hace falta revisar. Yo insisto continuamente que esta historia del diseño en México, y ahí va para mí la historia de la joyería, está en construcción. Ya vemos poca gente, desde el punto de vista de la historia del arte y de la academia, ¿no? Asociados a investigar ¿no? Estos pequeños nichos y estos microrelatos o microhistorias que arman un relato, una narrativa más grande. Entonces, a mí me hacen mucha ilusión este tipo de foros donde podemos compartir estas historias y que haya gente interesada, ¿no? Que quizá desde la FAD, ahora que ya no se usan las tesis, pero por lo menos, ¿no? Hacer un trabajo, una ponencia en alguno de los foros oficiales de la UNAM, ¿no? Donde empecemos estos temas de diseño a ganar espacios, porque hay una profusa y profunda y riquísima historia de la joyería en México. Y digo, cuando hicimos aquella exposición de Banamex, creo que lo demostramos con creces, pero esto fue en el 2012 y a partir de ahí no se ha vuelto a generar otra exposición que revise ni siquiera una fracción de aquello, ¿no? Entonces, pues hace falta que desde los estudiantes propongan estudios de joyería, no solo de la historia, sino de la parte técnica, histórica, formal, estética. Muy bien, Ana, pues no nos queda más que agradecerte. Igual no sé si tú quisieras decir algo como para concluir y nos comentan igual dónde podrían consultar tu obra o bueno, tus libros. En la página de Platinos igual pusimos tus redes de contacto e Instagram para por si ahí también quieren checarlos y no sé si quieras compartirles algún otro. Pues ya la pandemia me obligó, a pesar de que yo me había negado tantos años, la pandemia me obligó a hacer una página de internet que todavía no está lista, pero en la que ya estoy trabajando, una página web formal, pero pueden seguirme. Parte de mi trabajo está muy documentado en internet. Tengo mi Instagram, que es una suerte de bitácora de lo que estoy trabajando y de mi vida cotidiana.
Estoy en Twitter también, ahí tienen mis redes sociales, soy bastante activa en las redes sociales, me pueden contactar también por ahí, tienen mi correo. Espero ir a Tasco pronto a presentar el libro de Félix Tissot, que salió apenas esta semana, bueno, a finales de la semana pasada. Me entusiasma muchísimo Félix Tissot, el libro la verdad quedó bien bonito. Pues ánimo, o sea, yo creo que hay un gran nicho para la joyería que a pesar de la pandemia y de estos meses que vamos a seguir encerrados, a todos nos surge tener y nos gusta traer joyería y portar joyería. Justo les decía que en esta pandemia yo consumí dos cosas en línea, más allá de los consumibles del supermercado, que fueron zapatos y joyería. Porque hay una parte muy, muy factible hoy de comprar joyería en línea, ¿no? Y de verla casi en vivo a través de, ¿no?, de estas tecnologías digitales. Entonces, yo creo que hay muchísimo por hacer para estudiar, producir, vender y conocer más de la joyería que se hace en México. Bueno, pues muchas gracias. Igual, en nombre de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, Plantel Tasco, agradecerte por estar aquí con nosotros y compartirnos todo este panorama de mujeres y todo en parte de tu investigación. Y en los comentarios no hay más que agradecimientos de diferentes partes del mundo, entonces te los vamos a compartir para que Muchas puedas gracias. leerlos. Y bueno, decirles a todos que el formulario de registro estará 15 minutos abierto después de esta sesión y los invitamos a las 7 a la conferencia de Marta Carmela Sotelo. Muchas gracias, Ana Elena. Un Muchas placer. gracias, Jocelyn. Gracias y muchos saludos a todos. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias.